Y bueno, ahora, ¿quién mejor para explicarnos este problema del Instituto Politécnico Nacional, que es histórico realmente, un nuevo reglamento que ha causado el rechazo de académicos, de estudiantes? Por eso mismo le hablamos a nuestro compañero, nuestro querido compañero, amigo y columnista del periódico Excelsior, Carlos Ornelas, para que nos explique este conflicto que enfrenta el Politécnico en torno, por supuesto, a su nuevo plan de estudios y al reglamento. Querido Carlos, un gusto tenerte, ¿cómo estás? Hola, Vianey, muy buenos días, un gusto saludarte. Cuéntanos de este conflicto en el Poli. Bueno, surgió inesperado ante la opinión pública y por la entrevista de ayer de la directora, de la doctora Yorosóchitl Bustamante, en un noticiario de mediodía, pues también para las autoridades fue inesperado. Había una discusión intensa, esto desde el año pasado, hubo muchas consultas, hubo foros y había muchos planteamientos para modificar el reglamento interno del Politécnico. Es el equivalente al Estatuto General de la Universidad Nacional Autónoma de México y a otras. Es el ordenamiento principal, el que pone las ligas entre lo académico, lo administrativo, lo financiero, las formas de operar el asunto. Tiene la virtud de que no es muy grande, es muy sintético, muy ingenieril, no tiene tanto rollo como algunos otros reglamentos de otras universidades. ¿Qué es lo que pasa? En el 98 estaba la discusión, estaba lo del nuevo modelo educativo, que es lo que se discutió también mucho tiempo. Empezó desde que Diodoro Guerra, el ingeniero Diodoro Guerra, era el director. Se dio la modificación, el cambio, cuando era la moda, la educación por competencias, que tenía ciertas innovaciones en el ámbito internacional, y quedaron plasmadas ahí. Pero no cuajaron mucho en la práctica cotidiana. Ahora ya no se usa tanto el término competencias, se habla de capacidades, de nuevas, de conocimientos significativos, pero los fines en términos de lo que es educación, esto está en relación con los planes de estudio de la ESIA, que sería la punta de lanza para todas las ingenierías, es descargarlas de un montón de datos, información y todo, e ir a lo sustantivo, a lo importante, para que los estudiantes aprendan, más que nada aprender, que tengan los conocimientos suficientes de lo fundamental y que de ahí vayan creciendo, porque en ese campo, tal vez más que en otros campos, los conocimientos, sobre todo los de uso práctico, van a una velocidad acelerada. Además en tecnología, el iPhone 4 ya es historia, y hace 2 años todavía era lo vigente. Entonces, esa es una de las cosas. ¿Y qué es lo que está? Las otras son lo que en las redes sociales alguien le atribuyó, abrió una cuenta como si fuera la directora del Politécnico y empezó a decir que ya no iba, en esa cuenta, que ya no iba a haber ingenierías, que iban a ser técnicos superiores, cosa que por ninguna parte aparece, o sea, es una falsedad. Alguien empezó a alimentar las redes con esas ideas y que no tiene nada. O sea, el plan de estudios de los ESIC no se ha tocado, sigue siendo bivalente, y esto está desde que se fundaron en los años 70 en el gobierno de Echeverría. Se llamaban los Centros de Estudios Científicos y se siguen llamando dentro del Politécnico, y tienen al mismo tiempo que los muchachos salen de bachillerato y pueden ingresar a las diferentes licenciaturas, no solo del Politécnico, sino de algunas otras, salen con un título de técnico en algo, en laboratorista químico, en cómputo, en contabilidad, en turismo, en algunas opciones, y alrededor del 15% de quienes terminan ese bachillerato se van al mercado de trabajo, por lo general por necesidades económicas, y no retoman los estudios sino hasta tiempo después, o a lo mejor no dentro del Politécnico, sino en otras universidades. A lo mejor Carlos, tú tuviste... Carlos, pero déjame interrumpirte aquí para poner, a ver, nos estás diciendo que entonces el tema
de que los estudiantes se están quejando de varias cosas, por ejemplo, que conviertan en licenciaturas las ingenierías o que les den un carácter más técnico. El tema, por ejemplo, que ya no se pueden dar de baja por temas como, por cualquier motivo, desembarazo, porque se van a estudiar otra cosa, porque quieren, ya no se pueden dar de baja. Este tema también de que si reprobaban 2 veces en cierto periodo ya no podrían reponerlo al siguiente. Todo esto entonces no está en este plan de estudios, en este reglamento propuesto. No me queda claro eso. El plan de estudios en detalle de la ESIA tiene algunas modificaciones de esa manera que lo armoniza. Sí, creo que fue la palabra que utilizó. Con lo de otras ingenierías. No son 2, y esto está desde, no sé desde cuándo, hace mucho tiempo. Quien reprueba 3 veces la misma materia ya no tiene derecho a ser estudiante. O sea, el supuesto es desde hace mucho tiempo que no tiene la capacidad suficiente para esa materia, entonces no va a poder ser un buen profesional, ingeniero, abogado, odontólogo, médico. Bueno, abogado no tiene el Politécnico, o economista o lo que sea. Eso ya está. Eso no es nuevo. ¿Qué es lo que pasa? Que las bajas temporales sí tiene que haber causas demostrables, no es nada más que lo digan. O sea, no es cierto que si estás embarazada no te vas a poder dar de baja, no vas a poder regresar después a tus estudios. Hasta donde yo sé, en la lectura que le hice rápido a las modificaciones del reglamento cuando me habló tu agente ayer, eso no está contemplado en las modificaciones. Habla de nuevos perfiles de egreso, lo cual es una cuestión de actualización, de modernización, de ver hacia adelante. Pero los innovadores aquí y en todas partes siempre se enfrentan al repudio de quienes de alguna forma se benefician o tienen lucro o están a gusto con lo existente, con la gente que no quiere cambiar, y no tienen el apoyo de aquellos que serían los favorecidos potenciales. Buenas partes de los muchachos de los ESIT con este reglamento, no que fueran a ser grandes ganadores, pero tendrían un poco más de facilidades en sus licenciaturas para tener, y mirando algunos cambios hacia el futuro, porque estos muchachos que van a egresar dentro de 4 o 5 años como ingenieros van a laborar durante los próximos 30 años en un mundo que va a ser completamente distinto. Entonces, lo único que hace el reglamento en la parte sustantiva, en la parte académica, es prever ese tipo de cosas, de desarrollar capacidades analíticas, le llaman conocimientos significativos en aspectos como lenguajes, tanto de lenguajes hablados, matemáticas, de cómputo, de informática y otras cosas, que haya una competencia generalizada, que sean competentes en el manejo de estas cosas y métodos para hacer las cuestiones, y menos énfasis y no solamente en el Politécnico, en los tecnológicos, en las universidades. Sí, te escucho. Sí, Carlos, nos tenemos que ir, lo único que entonces por lo pronto ya está detenido el reglamento, ¿no? Sí, el reglamento no. El plan de estudios de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura no se abrogó porque todavía no se publica. Muy bien. Se suspendió su aplicación para el año que entra. Muy bien, Carlos Ornelas, experto en temas educativos. Te agradecemos, por supuesto, tu llamada. Muy buenos días.